Hermanos de mi Dios Azul, bienvenidos a la quinta entrega de Caballo de Troya 2, Masada de JJ Benítez. Al amanecer del domingo, 25 de febrero, más de la mitad del campamento Eleazar se hallaba en pie, desvelado por el incesante bramido de los helicópteros. ¿Alguna vez has sentido que la historia oculta secretos que podrían cambiar tu percepción de la realidad? En Mi Dios Azul, nos sumergimos en los misterios que JJ Benítez exploró en sus obras, desde conspiraciones cósmicas hasta mensajes divinos entrelazados con lo terrenal. ¿Crees que los eventos del pasado están conectados con planes mayores? Deja tu comentario y suscríbete para revelar más misterios. Los sistemas respondieron a la perfección y los técnicos, lógicamente, se felicitaron mutuamente. Hacia las 5 de la madrugada del lunes, 26 de febrero, el último S-64 despegaba de la cumbre, alejándose hacia el sur, a la base de Etzion. El laborioso trasiego de casi 170.000 litros de combustible había concluido. Un mes más tarde, si todo seguía su curso normal, los helicópteros repetirían la operación de llenado del tanque de almacenamiento. Pero antes, mucho antes, tendrían lugar otros acontecimientos. Al amanecer del domingo, 25 de febrero, más de la mitad del campamento Eleazar se hallaba en pie, desvelado por el incesante bramido de los helicópteros. De común acuerdo, aunque los rostros de los hombres denotaban un profundo cansancio, consecuencia de una noche de vigilia, los oficiales judíos y los directores de Caballo de Troya fijaron aquella misma mañana para el inicio del ensamblaje de la estación receptora de imágenes. Sin embargo, la mayor parte de la jornada fue destinada a labores preliminares, apertura de los falsos bloques de piedra y de los fardos y, muy especialmente, a una exhaustiva serie de pruebas del cierre eléctrico que debía cubrir la piscina. Cuando los técnicos de ambos bandos quedaron satisfechos, el techo de la futura estación fue cerrado, iniciándose, como comentaba, las labores previas de desembalaje. Judíos y norteamericanos, hombro con hombro, nos empeñamos con ardor en lo que, para las dos partes, significaba una misión de vital importancia. Para ellos en un sentido y para Caballo de Troya, naturalmente, en otro muy diferente. Solo 7 de los 26 cubos de piedra naranja, previamente marcados con un círculo negro, fueron respetados. Para nuestros amigos, aquella parte contenía el instrumental, clasificado, que solo podía ser abierta y manipulada por nosotros. Prudentemente, con el fin de evitar desagradables confusiones a la hora de manejar el material, los 7 cajones en cuestión fueron aislados en el centro del foso y convenientemente precintados. Al establecerse los turnos de trabajo, el plan preveía 4 de 6 horas cada uno. Los directores norteamericanos designaron a 3 de los 10 especialistas Estados Unidos. Cada turno estaba formado por 2 brigadas, judía y norteamericana, de 10 hombres por brigada, que integraban las respectivas partidas con el solapado fin de que no perdieran de vista tales bloques. Merced a este sutil procedimiento, la cuna estuvo protegida día y noche. Conforme fueron pasando los días y la estación empezó a tomar forma, Eliseo y yo caímos en la cuenta de otro detalle magistralmente planeado por el equipo de directores. Como ya dije, una de nuestras muchas preocupaciones, desde que ascendiéramos a Masada, había sido la inevitable antena parabólica, prevista en el centro de la estación. Nuestra torpeza no tuvo perdón. Al situar los 7 bloques de piedra en mitad del foso, Curtis, astutamente, imposibilitó el inicio del ensamblaje de la referida parábola, que, en condiciones normales, podía simultanearse con el levantamiento del resto de los equipos. Esta maniobra nos beneficiaría considerablemente. El asentamiento del módulo, como iremos viendo, fue establecido en el área que debía ocupar la parábola de 26 metros de diámetro. Por otra parte, en buena lógica y con la finalidad de no entorpecer la labor de los técnicos, los israelitas se mostraron conformes con la propuesta de sus aliados. La instalación y las pruebas de la parábola se llevarían a cabo en el último momento.
Hasta el martes, 27 de febrero, no se iniciaría el ensamblaje propiamente dicho de la estación receptora de fotos del Big Burn. El lunes, finalizada la operación de trasiego de Gaza, los israelitas, siempre minuciosos y desconfiados, colaboraron en el desembalaje de los equipos, pero sus esfuerzos y máxima atención se centraron en la infraestructura que debía mover aquella compleja red de instrumentos e instalaciones. Buena parte de sus hombres permaneció bajo tierra, verificando y probando una y otra vez los sistemas de aireación, suministro de combustible, tendido eléctrico, etc. Recuerdo que la llegada de la prensa, hacia el mediodía de dicho martes, trajo una prudente relajación en el campamento. Aunque las reacciones contra el derribo del 727 libio seguían siendo extremadamente duras, las tranquilizadoras declaraciones de Hafiz Ismail, consejero de Seguridad Nacional de Egipto, bautizado como el Kissinger egipcio, arrojaron algo de luz sobre el tormentoso presente en Oriente Medio. A pesar del incidente en el Sinaí, decía Ismail en Washington, aún hay esperanzas de paz. Al mismo tiempo, Dayan pedía un teléfono rojo para conectar Israel con otras capitales árabes a fin de evitar sucesos como el del Boeing. Pero lo que causó un especial impacto fue el súbito viaje de Golda a Estados Unidos. Según los periódicos judíos, la primer ministro llegaría esa misma noche del martes, 27 de febrero, a Estados Unidos. Fuentes oficiales adelantaban que la visita tenía como objetivos prioritarios la celebración de conversaciones con el presidente Nixon y otras altas autoridades y, presumiblemente, la negociación de la compra de aviones de combate Phantom. Si teníamos en cuenta que el sábado, día 24, el ministro israelí Galili había declarado al Jerusalem Post que la referida visita de Golda a los Estados Unidos se produciría a principios de marzo, ¿cómo podíamos interpretar semejante cambio de planes? Instintivamente, los hombres de caballo de Troya asociamos este inesperado vuelo de la primer ministro judía a Washington con el no menos repentino viaje de nuestro jefe, el general Curtis. Algo especialmente grave sucedía. Era curioso y significativo. Por más que buceamos en la maraña de noticias, no logramos hallar una sola que hiciera alusión al pensamiento o intenciones del coronel Libio Gaddafi. Habían pasado 6 días desde el derribo del 727 e, inexplicablemente para los observadores políticos, el mesiánico y polémico líder de la revolución libia seguía mudo. Horas antes, en Benghazi, durante los funerales por las víctimas del Boeing, miles de libios habían estallado, gritando: «¡Venganza, Gaddafi, venganza!». Portaban carteles en los que se leía: «Las almas de los mártires del Sinaí solo descansarán con la venganza», y «ojo por ojo y diente por diente». El tumulto alcanzó tal grado de histerismo y violencia que Gaddafi se vio obligado a escapar de las masas en un Man Rover. Pero, como digo, el dirigente libio no hizo manifestación alguna. Los egipcios, por su parte, también se habían lanzado a las calles, clamando venganza y coreando un grito que nos llenó de espanto: «Guerra, guerra, Sadat». Dios mío. ¿En qué podía desembocar todo aquello? Quizá la mejor síntesis fue hecha por el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed Hassan el-Sayyad. Oriente Medio, declaró el lunes, 26 de febrero, está próximo a estallar. Nuestro país debe emprender todos sus esfuerzos nacionales, tanto políticos, militares, como económicos, para finalizar la actual situación. Estas manifestaciones, formuladas después de la reunión de los embajadores árabes en El Cairo para tratar sobre el incidente del Sinaí, conmovieron muy especialmente a los militares judíos del campamento Eleazar. Pero, prudentemente, guardaron silencio, negándose a hacer comentarios. Las medidas de seguridad en torno a nuestra base y en las instalaciones del aerocarril, eso sí, fueron discretamente reforzadas. Noticias procedentes de Damasco, donde había tenido lugar una reunión de guerrilleros palestinos, presidida por Yasser Arafat, líder de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina,
Advertían de un inminente recrudecimiento de los atentados terroristas contra Israel en todo el mundo y a todos los niveles. Aquella tarde, a petición de los israelíes, se celebraría en el campamento una reunión secreta y urgente en la que participaron nuestros directores en calidad de representantes de Curtiz. Al día siguiente, el centenar de hombres tendría ocasión de conocer y experimentar algunas de las medidas especiales adoptadas por nuestros superiores. Finalizada dicha reunión, la tienda que albergaba la radio experimentó una inusitada actividad. Los oficiales judíos entraban y salían de la misma impartiendo órdenes al personal a su cargo. A raíz de una de aquellas sigilosas comunicaciones con la estación de la plataforma base del aerocarril, la grúa y los tractores empezaron a ser desmontados a gran velocidad. Hacia las 10 de la noche, el eco del motor de un helicóptero, golpeando como una gigantesca masa la pared oeste de Masada, nos sacó de los albergues. A los pocos minutos otro poderoso Sikorsky, S-64, hacía estacionario a 3 metros de la cumbre. Y allí permaneció, sin tocar tierra, hasta que el container, con el material despiezado, fue convenientemente asegurado a las poleas de su panza. Después se perdería como una sombra, recortándose entre las estrellas. De acuerdo con el Estado Mayor judío, las ruinas arqueológicas de la montaña fueron definitivamente abiertas al público en la mañana del miércoles 28 de febrero. El tiempo había mejorado en los últimos días y, por expresa recomendación del Mossad, no convenía levantar sospechas manteniendo cerrado el acceso a la cumbre. Sí, como se esperaba, las acciones guerrilleras volvían a multiplicarse, una parcial normalidad en Masada podía ser una excelente fórmula para desviar la atención de los palestinos. La presencia de turistas, aunque escasos, entrañaba también algunos riesgos. Pero la inteligencia judía y los militares del campamento Eleazar supieron resolverlo satisfactoriamente. Desde aquella misma mañana, todo recobró su ritmo habitual, tanto en el funicular como en las ruinas del sector norte. Los soldados desaparecieron y frente al portalón de la empalizada fue levantado un enorme cartel, en hebreo e inglés, en el que podía leerse: Obras de restauración de la Ciudadela Occidental. Universidad Hebrea de Jerusalén. Sociedad de Exploración de Tierra Santa. Departamento de Antigüedades del Gobierno de Israel. Se prohíbe el paso. Ni que decir tiene que aquel, prohibido el paso, estaba prácticamente de más. El único acceso al Triángulo Sur era por el citado portalón. Y desde el amanecer de aquel miércoles, estuvo ya permanentemente vigilado por 2 israelíes, cuya misión básica era identificar a cuántos entraban o salían. En la cumbre secreta del día anterior, los directores y oficiales judíos se habían puesto de acuerdo, entre otras cuestiones, para establecer rigurosos turnos de vigilancia interior y exterior del campamento, así como un curioso sistema de contraseñas. Me explicaré. Cada día, mientras durase la operación, el jefe de seguridad recibiría del Estado Mayor y en clave un nombre. Esta palabra era transmitida por radio a las 12 de la noche y era válida hasta la misma hora del día siguiente. El invento tuvo que ser obra de alguien que conocía bien los pormenores de las anteriores excavaciones arqueológicas de Yadin. A lo largo de dichos trabajos, los miembros de la expedición, creo recordar que fue uno de los voluntarios, domador de elefantes en su vida normal, encontraron entre las ruinas 11 pequeños ostraca o trocitos de alfarería con inscripciones que constituían en la antigüedad un material común y corriente de escritura. Conviene recordar que el papiro y el pergamino eran muy costosos. Pues bien, en estos 11 ostraca, distintos a las 700 inscripciones halladas en Masada, aparecían sendos nombres, todos diferentes, aunque, al parecer, escritos por la misma mano. Eran vocablos extraños. Algo así como apodos o motes. Por ejemplo, Joab, o Joab, un nombre poco frecuente en la época del Segundo Templo y que venía a significar hombre especialmente valeroso. Otro de los nombres era el mítico Ben Yair, que, seguramente, hacía referencia al caudillo celote Eleazar Ben Yair.
Las contraseñas manejadas en aquellos días, en definitiva, se basaron en estos apodos. De acuerdo con las necesidades del campamento, cada persona que salía del mismo recibía el santo y seña del día. Solo el jefe de seguridad y los guardianes del portalón estaban al corriente de dicho nombre. Cualquier improbable intento de penetración de un individuo ajeno a la operación se habría visto condenado al fracaso. Además de esta medida, los israelíes designaron de entre sus hombres libres de servicio en la piscina un turno permanente de 10 vigilantes responsables de la seguridad general del campamento. Nosotros, de acuerdo con los planes del ejército, fuimos relevados de tan ingrata misión. Aunque el acceso a la cima de Masada por los acantilados oriental y occidental era casi impracticable, los judíos establecieron 6 puntos de observación, 3 en cada una de las vertientes citadas, estratégicamente repartidos en el interior de la casamata. Con semejante despliegue, los trabajos en la meseta se vieron continua y perfectamente protegidos. Demasiado protegidos, lamentamos los hombres de caballo de Troya, imaginando que aquel férreo control del campamento Eleazar solo podría traernos dolores de cabeza en los decisivos momentos del despegue de la cuna. Pero Curtis no era fácil de vencer. La rutina era casi un milagro con aquel hombre, y una vez más nos sorprendió a todos. A las 12 horas del miércoles 28 de febrero, cuando el primer turno de trabajo, en el que me hallaba incluido, dio por terminado su cometido en la piscina, un sonriente y familiar rostro nos aguardaba al final de la escalerilla de acceso al foso. Curtis. El general había regresado tan inesperadamente como se fue. Y, tal y como tenía por costumbre, no hubo demasiadas explicaciones, al menos en las primeras horas de su nueva estancia en el campamento. El personal libre de servicio le rodeó, asediándole con 1000 preguntas. Pero, impasible, se limitó a interesarse por la marcha del ensamblaje de la estación. La verdad es que, a raíz del suceso del Sinaí y del empeoramiento de la situación internacional, los oficiales judíos habían acelerado el ritmo de las tareas de montaje. Estaba claro que presentían algo y deseaban concluir la operación Eleazar en un tiempo récord. Eliseo, los directores y yo mismo apenas intercambiamos palabra alguna con el general. Nos bastó mirarle a los ojos para comprender que ocultaba algo especialmente grave. Decidimos esperar. Si lo deseaba, no tardaría en hacérnoslo saber. En efecto, así fue. Terminado el almuerzo, con la excusa de mostrarle a Charlie las instalaciones llevadas a cabo en la cisterna subterránea, los directores, mi hermano y quien esto escribe tuvimos oportunidad de conocer ese algo. Sinceramente, he dudado a la hora de transcribir esta parte de la operación. Es que, transcurridos ya 5 años, ¿beneficia a alguien el conocimiento de lo que aconteció en aquellos primeros meses de 1973? Quizá no, de lo que sí estoy seguro, razón que en definitiva me ha impulsado a relatarlo, es de que el mundo tiene derecho a saber cómo y hasta qué extremos es manipulado secretamente por las grandes potencias. ¡Qué ciegos estamos! Somos ignorantes de lo que se cuece en los despachos de los políticos y, sobre todo, en los de los militares. Y lo peor es que muchas de esas maniobras y operaciones confidenciales, como en el caso que me dispongo a exponer, han llevado y seguirán llevando a la muerte, a la ruina y al caos a millones de inocentes. Sirva, pues, de ejemplo cuanto voy a decir. El general Curtis nos explicó cómo fue reclamado con urgencia por el propio Kissinger. El mismo día de su llegada a Nueva York, domingo 25, el entonces consejero del presidente Nixon le atendió en su apartamento de lujo del Hotel Waldorf Astoria. En el más estricto secreto, Curtis recibiría 2 informaciones que justificaban sobradamente su precipitado viaje a Estados Unidos y que, por supuesto, le hicieron temblar. La primera se refería al derribo del Boeing 727 libio en el corazón de la península del Sinaí. Todos, ya lo expresé anteriormente, habíamos intuido que aquel suceso obedecía a
razones especialmente graves. No era normal que la Fuerza Aérea de Israel se dedicase a ametrallar aviones de pasajeros en pleno vuelo. Los agentes norteamericanos en Jerusalén y Tel Aviv, siempre en estrecha conexión con la inteligencia judía, habían confirmado un punto decisivo que, obviamente, jamás sería reconocido por el gobierno de Golda. En el momento del encuentro de los cazas Phantom judíos con el 727, este sobrevolaba el área de Refidim. En dicho punto, en aquellas fechas, se hallaba estacionado parte del arsenal nuclear israelí. En octubre de ese mismo año de 1973, en el transcurso de las primeras y dramáticas horas de la guerra del Yom Kippur, cuando el Estado judío se vio sorprendido por los ataques sirio-egipcios, el propio Parlamento de Israel llegó a contemplar la hipótesis de utilización de una de sus bombas atómicas sobre la ciudad de Damasco. Pero este tenebroso asunto nos llevaría muy lejos del verdadero objetivo del presente diario. La desobediencia de los pilotos del avión libio, en definitiva, crispó los nervios del Estado Mayor judío, que dio la orden de neutralizarlo. Lo que nunca se averiguó, Kissinger, al menos, parecía no saberlo, es si el 727 llegó a registrar información a su paso sobre Refidim o si, como opinaban algunos sectores del Mossad, los planos secretos de dicha base viajaban en el referido Boeing. En este supuesto, el desvío del avión podía obedecer a un afán de ratificación de lo que ya tenían. De una u otra forma, la verdad es que la caída del 727 cegó de raíz ambas verosímiles posibilidades. Hay que recordar que las víctimas, incluidos los 7 supervivientes, y los restos del aparato fueron controlados desde el primer instante por el ejército de Israel. Si esto era cierto, el desacostumbrado silencio del coronel Gaddafi sí estaba justificado. Según Kissinger, este incidente resultaba demasiado sospechoso como para colgarle la etiqueta de casual o atribuirlo a una desgraciada audacia de los libios, mortales enemigos de Israel. El Mossad estaba especialmente preocupado por aquel sobrevuelo. ¿Cómo habían obtenido una información tan altamente secreta? ¿Quién estaba detrás de los mediocres servicios de espionaje de Libia? La posible respuesta aparecía irremediablemente vinculada a la segunda información proporcionada por el consejero presidencial a Curtis. Una información que hizo palidecer a nuestro jefe y a nosotros con él. El bramido de Charlie era tal que Curtis nos invitó a buscar un lugar más sosegado. Pero antes, abriendo las páginas de un ejemplar del New York Times, exclamó, señalando el interior del diario: «Fíjense en esto. Esa sepia de Mao también está aprendiendo inglés». Desconcertados por el insólito comentario, nos precipitamos sobre el periódico que sostenía el general. En la página sexta, en efecto, entre otras informaciones de las agencias United Press International y Associated Press, aparecía una breve y discreta reseña de una entrevista televisada en los estudios de la NBC, National Broadcasting Company, en Nueva York. Los protagonistas, Henry Kissinger y la temida periodista Barbara Walters. Con la excusa de su reciente viaje a China y de su entrevista con Mao Zedong, Barbara había preguntado al consejero presidencial acerca del inglés del líder chino. «Lean, lean», nos animó Curtis. Es un diálogo que no debemos olvidar. Nos miramos con extrañeza. ¿Qué quería decir? ¿Por qué no debíamos olvidar aquella trivialidad? Refiriéndose a un comentario anterior de Kissinger en el que afirmaba que Mao usaba algunas frases en inglés, la periodista le formulaba la siguiente pregunta: ¿nos podría decir cuáles? «Siéntese, por favor», respondía Kissinger. «Eso es más de lo que usted puede decir en chino». Así es, en efecto. Alguien del grupo interrogó a Curtis sobre el interés de tan intrascendente diálogo. El jefe, tras carraspear, lanzó una huidiza mirada a los técnicos de mantenimiento del generador. Seguían distantes y ajenos a nuestra conversación. Simplemente, sentenció, no lo olviden. Puede ser útil en la fase,
roja. Obedecimos sin rechistar. Al cabo de unos minutos, cuando hubimos memorizado el diálogo, el general pasó un par de hojas, mostrándonos otra, sorpresa. Sobre la totalidad de la página dedicada a la habitual sección de Business Finance, había sido cuidadosamente pegada una hoja de papel, mecanografiada y con un encabezamiento que, en principio, no nos dijo gran cosa. El rapto de Europa. Por lo poco que alcanzamos a leer, aquel documento, tan diestramente camuflado, hablaba de un plan secreto entre la Unión Soviética y nuestro país, los Estados Unidos. Y digo que apenas si tuvimos tiempo material de pasar del primer párrafo porque, cuando Curtis estimó que había enganchado nuestra atención, cerró el diario dejándonos en suspenso. Ascendimos los escalones de piedra y una vez en el campamento, el rostro del general sufrió una drástica transformación. Días después, con el arribo de los nuevos equipos, sus ojos volverían a oscurecerse. El sol empezaba a teñir de violeta el horizonte del desierto y sin prisas, simulando un paseo, fuimos aproximándonos a la mitad oriental de la empalizada. Allí, sentados sobre los sacos de tierra, a prudente distancia de los atareados israelíes, tuvimos conocimiento del más sucio e inhumano proyecto que pueda imaginar hombre alguno. Curtis abrió de nuevo el periódico y, con voz queda y destemplada, leyó aquel documento, la segunda información, altamente confidencial, facilitada por Kissinger. En síntesis, porque la exposición del detallado plan podría ocupar muchas páginas y no es este mi verdadero objetivo, tal y como habíamos leído, estábamos ante un acuerdo secreto de los dos grandes, URSS y Estados Unidos, para provocar el hundimiento moral y económico de dos peligrosos rivales en el concierto mundial, Europa y Japón. Ambos bloques estaban colocando en un grave aprieto los programas económicos y expansionistas de soviéticos y norteamericanos. Pues bien, semanas antes, Moscú y Washington habían trazado el llamado rapto de Europa, título en clave de una diabólica maniobra. Tanto el corrupto Nixon como el frío y despiadado Brezhnev sabían que la fórmula más eficaz para lograr sus propósitos era la utilización de una nueva e infalible arma, el petróleo. Si Europa y el Imperio nipón veían recortados sus respectivos suministros de crudo, las economías de ambos quedarían violentamente frenadas. Pero ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo hacer para que los pozos petrolíferos de Oriente Medio, principales grifos de alimentación de la pujanza del mundo occidental, fueran cerrados? Y, sobre todo, ¿cómo lograr que ninguno de los inspiradores de este macabro proyecto se viera descubierto o involucrado directamente? Ni que decir tiene que semejante plan solo era conocido por los muy allegados a los citados Nixon y Brezhnev. La operación Rapto de Europa contemplaba una siniestra solución, una cuarta guerra en Oriente Medio. Así de simple y despiadado. Para ello, prosiguió el general con una voz que parecía hundirse por momentos, siempre de común acuerdo, los grandes debían manipular todos los procedimientos a su alcance para estimular y dirigir los maltrechos sentimientos patrióticos de los árabes contra el siempre odiado vencedor, Israel. Esa guerra había sido meticulosamente planeada desde el Kremlin y el Pentágono. El documento establecía, incluso, las posibles fechas para la contienda, su duración máxima, países que deberían enfrentarse al ejército judío, tácticas a seguir, tipo de equipos bélicos a utilizar, límites en los apoyos logísticos y de material por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética a sus respectivos aliados y hasta el número de bajas estimado en las hostilidades. Entre los métodos a seguir para elevar la temperatura de preguerra en la zona, el Plan Rapto de Europa especificaba una serie de escalonadas movilizaciones de los ejércitos árabes. Desde enero de 1973, Egipto movilizaría sus reservas en 20 ocasiones, intensas campañas terroristas, intoxicación de la opinión mundial contra Israel, difundiendo emisiones de radio que apuntasen hacia un inminente ataque de los judíos en cualquiera de sus fronteras, falsas pistas y comunicados a la prensa.
extranjera en relación al deficiente material bélico de los árabes y un pormenorizado etcétera que contribuyó aún más a avergonzarnos. La operación concluía con un no menos exhaustivo análisis de las posiciones políticas y económicas de los países europeos y de Japón respecto a árabes y judíos y de las, casi seguras, consecuencias de dicha Cuarta Guerra. Unas consecuencias, como fatalmente así sucedería, que traerían la división entre los pueblos y el estancamiento de las economías. Ni Rusia ni Estados Unidos dependían del crudo árabe. En el caso del Imperio Nipón, por ejemplo, su consumo de petróleo desde 1971 representaba un 8% de toda la producción mundial. De ese porcentaje, el 75% procedía de los pozos de Oriente Medio. La trampa, en suma, era perfecta. En el fondo, el resultado de la contienda, predibujado por Washington y Moscú, era poco importante. La clave de la oscura operación era otra: forzar al mundo árabe al cierre o recorte del abastecimiento de crudo. El fantasma de la alza de los precios del petróleo hacía tiempo que planeaba sobre los países industrializados. Con esta criminal jugada, Europa y Japón se verían forzados a tomar posiciones, bien a favor del dinero judío o del vital flujo del crudo árabe. La neutralidad ante la guerra era casi impensable. Incluso en el caso de producirse, ni unos ni otros la perdonarían. La suerte de Japón y Europa estaba echada. Basta lanzar una ojeada a los meses que siguieron a la citada guerra del Yom Kippur para percatarse de la magnitud del diabólico plan. Un proyecto que nadie se ha atrevido a desvelar hasta hoy. Era grotesco. Sentados sobre unos prosaicos sacos de tierra, acabábamos de conocer uno de los secretos más celosamente guardado. Pero lo más paradójico es que nosotros estábamos allí, en lo alto de Masada, en pleno corazón de Israel, colaborando en el montaje de una estación receptora de imágenes espías y, al mismo tiempo, los que se declaraban amigos de los judíos, los Estados Unidos de Norteamérica, maquinaban una guerra contra dicho aliado. ¿No era para enloquecer? En opinión de Curtis, el derribo del Boeing libio formaba parte de la campaña orquestada por Rapto de Europa para instigar y promover el odio generalizado hacia los israelíes, contribuyendo así al creciente deterioro de la atmósfera política en Oriente Medio. En este sentido, Kissinger le había insinuado que, según su servicio de inteligencia, la información sobre el arsenal nuclear en Refidim había sido suministrada a Libia, siguiendo un tortuoso camino que no infundiera sospechas a los receptores de tan alto secreto. La sibilina operación fue activada a finales de 1972 por el GRU, Servicio Secreto Soviético, previo conocimiento y consentimiento de la CIA. Los agentes rusos expulsados de Egipto en julio de 1972 por el presidente Sadat habían logrado hacerse con preciosos y precisos detalles en torno a la ubicación y naturaleza de las bombas atómicas judías. El Mukhabarat el-Karbeiyah, servicio de espionaje de El Cairo, había presionado a los asesores soviéticos para que le informaran sobre tan apetitoso asunto. Pero Moscú se negó en redondo. Como suele suceder en el tenebroso mundo de los servicios de información, los egipcios, contrariados, no tuvieron escrúpulos en vender esta pista a los cada vez más numerosos hombres de la CIA en tierras egipcias. A cambio, la inteligencia USA les proporcionó informes de segundo rango y otros altamente secretos y falsos. El caso es que, una vez que los rusos abandonaron el país, los servicios egipcios de espionaje y, casi simultáneamente, los norteamericanos se encontraron con varias sorpresas. Una de ellas, sobre todo, fue especialmente grave. Durante su estancia en Egipto, los agentes del Departamento de Tecnología e Investigación del Ministerio de Defensa de la URSS habían efectuado pruebas de guerra bacteriológica en el interior de las pirámides. Aquello conmocionó a la CIA. Por lo que le relató Kissinger a Curtis, las sorprendentes alteraciones de radiación dentro de dichas pirámides favorecían en extremo el desarrollo de unas determinadas bacterias altamente letales.
Los egipcios no supieron qué hacer con aquella peligrosa información. Pero la CIA sí. Aquel mismo verano de 1972, representantes del KGB soviético y de la CIA concertaron una entrevista en terreno neutral, en París. Allí, unos y otros confirmaron la veracidad de sus respectivas sospechas. Los norteamericanos sabían de las actividades rusas en las pirámides y Moscú, a su vez, del arsenal atómico judío y de la asistencia técnica de Washington a los citados emplazamientos nucleares. Y, como en ocasiones precedentes, establecieron un pacto. Cada parte archivaría lo que había descubierto en relación a la otra. Ambos bandos tenían mucho que perder y, en consecuencia, el arreglo fue rápido y sencillo. Pero, al nacer el proyecto Rapto de Europa, rusos y norteamericanos, de común acuerdo, decidieron utilizar una parte de aquella información en beneficio mutuo. Era un secreto a voces que Francia venía suministrando armamento, en especial aviones Mirage, a diferentes países árabes. Libia era uno de sus clientes. Pues bien, Washington y Moscú extendieron su tela de araña preparando una sutil trampa. Casi a finales de ese año de 1972, 3 agentes soviéticos en Francia, Alexei Krogin, V. Romanov y Víctor Volodin, recibieron de sus superiores un dossier altamente clasificado, con la misión específica de que terminara en manos francesas. El documento recogía una detallada y fiel información sobre la posible base nuclear en Refidim, Sinaí. Uno de los agentes rusos mencionado había organizado una red de espionaje dentro de la policía política de Francia. La filtración del dossier, por tanto, no fue laboriosa. Lo que ignoraban las autoridades galas, naturalmente, es que, paralelamente, Gaddafi había recibido de los propios rusos algunas insinuaciones, dándole a entender que París disponía de una preciosa información sobre el arsenal atómico de Israel. En sus conversaciones con el coronel libio, los astutos soviéticos le aconsejaron que pagara las altas cifras exigidas por Francia para la venta de los Meraches, siempre y cuando, en justa compensación, los franceses acompañaran los cazas del valioso dossier. El temperamental Gaddafi mordió el anzuelo, frotándose las manos ante la magnífica posibilidad de obtener un secreto que beneficiaría a sus hermanos árabes. La ambiciosa Francia cedió finalmente a las pretensiones de Libia, cerrando la venta de 28 aviones Meraches. A primeros de 1973, el documento en cuestión fue transferido al jefe de la revolución libia. El resto de la truculenta historia es fácil de imaginar. Con una más que notable torpeza, Gaddafi pudo haber encomendado a los pilotos del 727 que confirmaran la información que obraba en su poder. El resultado final, de todos conocido, elevó la tensión en Oriente Medio, tal y como deseaban los padres de la Operación Rapto de Europa. Cuando Curtis finalizó su minuciosa y dramática exposición, el silencio cayó sobre nosotros. No era preciso que el general recordara el carácter, absolutamente confidencial, de tan monstruoso plan, ni tampoco el grave riesgo que corrían las vidas de todos los presentes, en el supuesto de que alguien se decidiera a advertir a israelitas o árabes. Sencillamente, estábamos atrapados bajo la gigantesca envergadura del propio secreto. Alguien, al fin, se decidió a hacer un comentario, lamentando que un presidente de los Estados Unidos fuera capaz de semejante aberración. Y Curtis, con las pupilas fatigadas, se apresuró a responder con unas frases que resultarían proféticas. Nixon pagará por esto. Watergate será su verdugo. Pero Curtis solo había contado parte de la verdad. Su precipitado viaje a USA encerraba otros objetivos. Antes de retirarnos a las tiendas, el general hizo un último esfuerzo aconsejándonos que olvidásemos y que nos entregáramos a nuestra verdadera y secreta misión de paz. ¿Misión de paz? Hipócrita. Kissinger, al interesarse por los preparativos de Caballo de Troya para el segundo gran viaje, le había animado a ejecutarlo lo antes posible.
si el plan de Moscú y Washington prosperaba no habría otras oportunidades. La enloquecida maquinaria de la guerra estaba en marcha. Era preciso, pues, actuar con tanta cautela como diligencia. A la mañana siguiente, jueves, 1 de marzo, durante la sobremesa, Baath, el supervisor, más excitado que nunca, se enfrascó en una agria polémica con otros militares judíos. El motivo no fue otro que la repentina visita a Moscú del ministro de la Guerra de Egipto. El general Ahmed Ismail Ali, acompañado de representantes de todas las armas de su país, había iniciado en la capital soviética una sospechosa ronda de conversaciones al más alto nivel. Aunque esta cumbre egipcio-soviética aparecía rodeada de un impenetrable secreto, el hecho de que Ismail Ali hubiera volado en un avión especial y escoltado por altos oficiales de todos los ejércitos egipcios, infundió en Israel un especial recelo. Para algunos de los técnicos que polemizaban con Baath, estábamos ante una peligrosa etapa de rearme egipcio. El supervisor, en cambio, iba más allá. Aquel súbito acercamiento de El Cairo y Moscú, expuso con tanta vehemencia como razón, solo podía ser el preludio de la guerra. Curtis, en silencio, les dejaba hablar. Al escuchar la palabra guerra, el general, sosteniendo una elocuente mirada, nos dio a entender que Baath no iba descaminado en sus apreciaciones. Aquellos 5 días de entrevistas en la Unión Soviética no tenían otra finalidad que poner al corriente a los egipcios de algunos de los capítulos esenciales del siniestro plan concebido por Washington y Moscú. Naturalmente, durante las 5 horas que duró la reunión entre Ismail y Brezhnev, el premier ruso tuvo especial cuidado de no levantar sospechas entre sus amigos, los egipcios, en relación a los auténticos objetivos e inspiradores del proyecto Rapto de Europa. Cuando los enviados de Sadat regresaron a El Cairo, la Cuarta Guerra era ya irreversible. Aquel inevitable sentimiento de peligro, paradojas del destino, beneficiaría nuestros secretos planes. Israel, desconfiado siempre, activó sus defensas y redes de información hasta límites insospechados. Y una de las consignas del Estado Mayor judío, como digo, nos afectó de lleno. La estación receptora de fotografías tenía prioridad absoluta. No debían escatimarse hombres ni medios para su inmediata puesta en marcha. Y los militares y técnicos judíos, y nosotros con ellos, se lanzaron a una agotadora labor. La estación, esta fue la orden, debía iniciar sus primeras recepciones de imágenes el 1 de abril. Ello nos proporcionaba un escaso margen de tiempo y, consecuentemente, nuevas preocupaciones. La más grave, al menos en aquellos momentos, la constituía el combustible de la cuna. Ninguno de los directores del programa tenía la más leve idea de cómo y cuándo podía llegar hasta lo alto de Masada. Por supuesto, las noticias respecto a la vara de Moisés eran igualmente nulas. Pero algo habíamos aprendido en aquella apasionante aventura, a confiar en Curtis. Pobre ingenuo. Así que en el transcurso de la primera semana de marzo, aunque estos interrogantes seguían en las mentes de todos, nadie exteriorizó inquietud alguna. Sencillamente, trabajamos duro y esperamos. Aquel jueves, al tener conocimiento del asalto a la Embajada de Arabia Saudita en Jartum, Sudán, por parte de guerrilleros de Septiembre Negro, el campamento sufrió una nueva conmoción. Las acciones terroristas, tal y como preveía el Mossad, seguían su imparable espiral, beneficiando así las diabólicas maquinaciones de rapto de Europa. Por fin, al mediodía del sábado, 3 de marzo, nuestro jefe se decidió a hablar. Tras hacernos con la contraseña del día, Yehohanan, Juan, cruzamos el portón de salida, mezclándonos como unos turistas más con los escasos visitantes de las ruinas. El general, los directores, mi hermano y yo comunicamos a Jeffet que deseábamos estirar las piernas y que estaríamos de regreso en el último servicio del aerocarril. La tensión y el esfuerzo de aquellos días habían sido tales que los judíos lo comprendieron, no oponiendo resistencia a lo que se suponía un relajante e inofensivo paseo por el llamado Sendero de las Víboras.
Y con el ánimo bien dispuesto dejamos atrás la cumbre, iniciando un pausado descenso por el zigzagueante camino de la cara oriental de Masada. Cuando nos encontrábamos a unos 100 metros de la cima, Curtis se detuvo. Tomó asiento al filo del sendero y, con la cabeza baja, empezó a dibujar extraños signos sobre la amarillenta tierra. Su espíritu parecía más reposado que en días anteriores. Finalmente, presa de una contagiosa excitación, nos dio a conocer sus inminentes planes. Dada la celeridad con que discurren los trabajos en el campamento Eleazar, es más que probable que el lunes o martes próximos nos veamos obligados a iniciar la fase secreta del ensamblaje de la estación. En ese momento, prosiguió con euforia, activaremos la última etapa de nuestro plan, la roja. Como sabéis, los israelíes deberán desalojar la piscina. El general hizo una pausa, como buscando las palabras y el tono adecuados a lo que pretendía comunicarnos. Sé cuál va a ser vuestra respuesta, continuó, al tiempo que señalaba hacia lo alto de Masada, pero es mi obligación preguntároslo. ¿Están los hombres de caballo de Troya en condiciones de encajar un nuevo y considerable esfuerzo? ¿De qué clase? Fue nuestra pregunta. Es preciso que el módulo esté listo para la tarde-noche del viernes, 9 de marzo. Nos miramos en silencio. Suponiendo que, en efecto, la fase secreta del montaje arrancara el lunes o martes, ello significaba un margen de 3 o 4 días. Algunos de los directores movieron la cabeza, manifestando sus dudas. ¿Para cuándo está previsto el lanzamiento? Intervino Eliseo con su habitual pragmatismo. Para esa misma noche del 9, respondió el general sin rodeos, si es que somos capaces de situar la cuna en el centro del foso. Creo que ninguno de los presentes dudaba de la eficacia y del espíritu de entrega del medio centenar de especialistas que nos acompañaba desde el principio de la misión. Lo que sí nos inquietaba, y así se lo expusimos a Curtis, era la falta de noticias en torno al combustible, a la vara de Moisés y al resto de los equipos diseñados para la segunda exploración. Amén de todo esto, las reservas de helio, vitales para el funcionamiento de los amplificadores Maser, tampoco habían llegado a lo alto de la roca. El general, como nosotros, sabía que, sin las botellas de gas, los trabajos no eran viables. Hermanos de mi Dios azul, nos despedimos de la quinta parte de Caballo de Troya 2, Masada. Esperen la sexta entrega. Los sistemas respondieron a la perfección y los técnicos, lógicamente, se felicitaron mutuamente. Hacia las 5 de la madrugada del lunes, 26 de febrero, el último S-64 despegaba de la cumbre, alejándose hacia el sur, a la base de Etzion. El laborioso trasiego de casi 170.000 litros de combustible había concluido. Un mes más tarde, si todo seguía su curso normal, los helicópteros repetirían la operación de llenado del tanque de almacenamiento. Pero antes, mucho antes, tendrían lugar otros acontecimientos. Suscríbete a mi Dios azul y sé parte de esta búsqueda de lo desconocido. Nos vemos en la sexta parte de Caballo de Troya 2, Masada.